Queridos oyentes, bienvenidos una vez más a Crónicas del Corazón. Gracias por acompañarnos en este espacio donde las historias de otros tiempos nos recuerdan que el amor y la redención siempre encuentran su camino, incluso en los corazones más heridos. Hoy les traigo un relato que transcurre en la España rural de 1839. Donde un hombre solitario regresa a su hogar buscando paz, pero lo que encuentra cambiará su vida para siempre. Una historia de segundas oportunidades, de dignidad en la pobreza y de cómo a veces la familia que necesitamos no es la que perdimos, sino la que el destino pone en nuestro camino. Si te gustan las historias de amor y redención, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos nuevos relatos todos los días. Deja tu me gusta si esta historia toca tu corazón y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora nos acompañas. El camino de tierra se extendía interminable bajo el sol de la tarde. Don Matías Valverde observaba desde la ventanilla del carruaje los campos que no había visto en 3 años. Los trigales se mecían con la brisa de septiembre, dorados y ondulantes como un mar quieto. A lo lejos, los olivos formaban hileras oscuras contra el cielo limpio. Todo le resultaba familiar y extraño al mismo tiempo. Tenía 42 años y el rostro curtido de quien ha pasado demasiado tiempo bajo el sol de tierras ajenas. Su traje de viaje estaba cubierto de polvo del camino, y en sus ojos grises había un cansancio que iba más allá de las largas jornadas en carreta. Era un cansancio del alma, de quien ha trabajado sin descanso para no pensar, para no recordar. Había partido de la hacienda 3 años atrás con un único propósito: alejarse de los recuerdos que cada rincón de aquella casona le devolvía. Su esposa había muerto 5 años antes, consumida por unas fiebres que ningún médico supo curar. Él había estado ausente, administrando unas tierras heredadas en el norte, cuando llegó la noticia. Para cuando regresó, ella ya descansaba bajo la tierra del cementerio familiar. La culpa lo había carcomido lentamente, no habían tenido hijos. Su matrimonio había sido cordial pero distante, arreglado por las familias como era costumbre. Aún así, ella no merecía morir sola. Esa certeza lo perseguía como una sombra. Así que cuando surgió la oportunidad de administrar otras propiedades de la familia Valverde en territorios lejanos, Matías la tomó sin dudarlo. Dejó la hacienda al cuidado de su mayordomo, don Sebastián, un hombre de confianza que había servido a su padre. Se marchó buscando distancia, trabajo que lo agotara, cualquier cosa que lo mantuviera ocupado. Pero 3 años eran suficientes. El cansancio se había vuelto insoportable. Necesitaba volver a casa, aunque casa fuera solo un edificio lleno de habitaciones vacías. El carruaje giró en el camino familiar. A través de los álamos apareció la hacienda Valverde. La casona principal se alzaba imponente, de piedra clara y tejas rojizas, con 2 plantas y amplias galerías. A su alrededor se extendían los establos, los graneros, las casas de los trabajadores y más alejada, la casona del ala este. Una construcción más pequeña que había servido como residencia de los administradores en tiempos de su abuelo. Matías sintió una punzada en el pecho al verla. Allí había vivido brevemente con su esposa, antes de que ella insistiera en mudarse a la casona principal. Después de su muerte, nadie había vuelto a habitarla. El carruaje se detuvo frente al portón de madera. Matías descendió antes de que el cochero pudiera abrir la portezuela. Sus botas levantaron polvo al tocar el suelo. Estiró la espalda, adolorida por tantas horas de viaje, y observó el patio. Todo parecía en orden. Los muros estaban bien mantenidos, las tejas del tejado intactas. Don Sebastián había cumplido bien su trabajo. Matías se sintió aliviado.
Al menos la hacienda seguía en pie. «¡Don Matías!». La voz provenía del interior de la casa. Momentos después, apareció don Sebastián, un hombre de 60 años, canoso y de porte erguido pese a su edad. Su rostro mostraba sorpresa genuina. «No esperábamos su llegada tan pronto, señor. Su carta decía que arribaría la próxima semana». «Adelanté el viaje», respondió Matías, estrechando la mano del mayordomo. «Necesitaba llegar cuanto antes». Por supuesto, la casa está lista, aunque no hemos preparado». «No importa, solo necesito un lugar donde dormir y silencio». Don Sebastián asintió y dio órdenes al cochero para que bajara el equipaje. Matías entró en la casona principal. El interior estaba fresco y en penumbra. Olía a madera encerada y a las hierbas que solían colgar de las vigas para mantener alejados a los insectos. Reconoció cada mueble, cada cuadro en las paredes. Nada había cambiado excepto él. Subió a su antigua habitación mientras don Sebastián supervisaba que llevaran los baúles. La cama estaba hecha con sábanas limpias. Alguien había dejado flores secas en un jarrón sobre la cómoda. Matías se acercó a la ventana y contempló el paisaje que se extendía más allá de los muros de la hacienda. Los campos, el bosquecillo de encinas a lo lejos, el camino serpenteante que conducía al pueblo. Y entonces vio algo que llamó su atención. De la casona del ala este salía humo por la chimenea. Matías frunció el ceño. Esa casa llevaba años abandonada. Nadie debía estar allí. Se volvió justo cuando don Sebastián entraba con una jarra de agua fresca. «Sebastián, ¿por qué hay humo en la casona del este?». El mayordomo se detuvo en seco. Por un instante pareció buscar las palabras adecuadas. «Ah, sí, verá, don Matías, hay algo que debo explicarle. ¿Quién está viviendo allí?». «Una mujer, señor, una viuda con sus 2 hijos». Matías lo miró fijamente sin comprender. «¿Una viuda? ¿Cómo es posible? ¿Quién le dio permiso para habitar mis tierras?». Don Sebastián bajó la mirada, incómodo. «Yo, señor, fui yo quien se lo permitió». El silencio se instaló entre ellos, pesado y tenso. Matías se quitó los guantes lentamente, intentando controlar la irritación que comenzaba a subir por su garganta. «Explícate». «La mujer llegó hace unos 4 meses, don Matías. Venía del pueblo de San Vicente, a 2 jornadas de aquí. Su esposo había muerto en un accidente en las minas. Ella quedó sin nada, con 2 niños pequeños. Buscaba trabajo, cualquier cosa. Le ofrecí que nos ayudara con tareas de limpieza y costura a cambio de alojamiento temporal en la casona del este. La casa estaba vacía y... «Esa casa está vacía por una razón», interrumpió Matías, su voz cortante como un cuchillo. «No es un refugio para vagabundos». «No son vagabundos, señor. Es una mujer decente, trabajadora. He visto su esfuerzo. Cuida de sus hijos con dignidad pese a no tener nada. No me importa. Esta es mi propiedad. Nadie vive aquí sin mi consentimiento». Don Sebastián apretó los labios. Había servido a la familia Valverde durante 40 años. Conocía a Matías desde que era un niño. Sabía que bajo esa dureza había un hombre herido, pero también sabía que discutir en ese momento solo empeoraría las cosas. «Como ordené, don Matías, les diré que deben marcharse». «Mañana», dijo Matías volviéndose hacia la ventana, «que se vayan mañana. Hoy estoy demasiado cansado para lidiar con esto». El mayordomo asintió y se retiró en silencio. Matías permaneció junto a la ventana, observando el humo que seguía elevándose desde la chimenea de la casona del este. Sentía la irritación palpitando en sus sienes. Había vuelto buscando paz, soledad, un lugar donde recuperarse del agotamiento, y se encontraba con intrusos en su propiedad. No quería gente en su hacienda, no quería voces,
ni presencias, ni historias ajenas que lo obligaran a sentir algo. Ya había sentido suficiente. Esa noche comió en silencio en el comedor principal, atendido por la señora Inés, la cocinera que también llevaba décadas al servicio de la familia. La mujer intentó conversar, preguntarle por sus viajes, pero Matías respondió con monosílabos hasta que ella comprendió y lo dejó en paz. Después subió a su habitación y se tendió en la cama, completamente vestido. El cansancio tiraba de sus huesos, pero el sueño no llegaba. Escuchaba los sonidos de la hacienda, el viento entre los árboles, el ladrido lejano de algún perro, el crujir de las maderas viejas. Y entonces, en algún momento de la madrugada, escuchó otra cosa. Una voz infantil, aguda y lejana. Una risa. Venía de la dirección de la casona del este. Matías cerró los ojos con fuerza, intentando bloquear el sonido. Pero la risa persistió, alegre e inocente, atravesando la noche como una flecha dirigida directamente a ese lugar dentro de él que había intentado sellar durante años. La mañana llegó con el canto de los gallos. Matías se levantó temprano, se aseó y bajó a desayunar. Don Sebastián lo esperaba en el comedor, de pie junto a la ventana, con expresión seria. «Buenos días, don Matías». «Buenos días. ¿Ya hablaste con la mujer?» «Aún no. Señor, pensé que quizás usted querría...» «No quiero hablar con ella. Tú te encargas, que estén fuera de mi propiedad antes del mediodía». El mayordomo asintió, pero algo en su rostro hizo que Matías se detuviera. «¿Qué ocurre?» «Nada, señor. Es solo que la mujer no tiene a dónde ir». «Eso no es mi problema. Por supuesto que no». Matías sintió una punzada de irritación mezclada con algo que no quiso identificar. Se sirvió café y pan, intentando concentrarse en el desayuno. Pero la incomodidad permanecía como una piedra en el zapato. Terminó de comer y salió al patio. Necesitaba caminar, revisar los campos, mantenerse ocupado. Pero sus pasos, casi sin que se diera cuenta, lo llevaron en dirección a la casona del este. Se detuvo a cierta distancia, oculto parcialmente por un granero. Desde allí podía observar sin ser visto. La puerta de la casona estaba abierta. Una mujer joven estaba de rodillas en el suelo, fregando las piedras del umbral. Llevaba un vestido sencillo de algodón gris, remendado en varios lugares, y un pañuelo cubría parcialmente su cabello castaño. Trabajaba con movimientos eficientes, sin prisa pero sin pausa. A su lado, dos niños jugaban con unos palitos y piedras. El mayor, un niño de quizás 7 años, construía algo que parecía una fortaleza. La menor, una niña de no más de 4, intentaba imitarlo con poca coordinación, pero mucho entusiasmo. Matías observó la escena con el ceño fruncido. La mujer no parecía una vagabunda. Sus movimientos denotaban educación, cuidado. Los niños estaban limpios, aunque sus ropas también mostraban parches y desgaste. La mujer se incorporó, llevándose una mano a la espalda con gesto de dolor. Entonces vio a don Sebastián acercándose por el camino. Su rostro se iluminó con una sonrisa, pero la sonrisa se desvaneció al ver la expresión seria del mayordomo. Matías estaba demasiado lejos para escuchar la conversación, pero vio cómo la mujer se quedaba inmóvil mientras don Sebastián hablaba. Vio cómo sus hombros se hundían levemente. Vio cómo asentía una vez, 2 veces, sin discutir. El mayordomo se marchó. La mujer permaneció de pie, mirando el suelo. Los niños habían dejado de jugar y la observaban con esos ojos grandes que tienen los niños cuando perciben que algo malo está ocurriendo. Entonces la mujer se agachó junto a ellos, les acarició el cabello y les habló. Matías no podía oír las palabras, pero vio cómo los niños asentían. Vio cómo la niña pequeña se abrazaba a su madre.
y vio cómo la mujer alzaba la mirada hacia la casona principal, justo en su dirección, aunque no podía verlo desde allí. En sus ojos había algo que Matías reconoció de inmediato porque él mismo lo había sentido tantas veces: resignación. La aceptación silenciosa de quien sabe que no tiene más cartas que jugar. Se apartó del granero y caminó de regreso a la casona principal con pasos rápidos, intentando sacudirse la incomodidad que se había instalado en su pecho. No era asunto suyo. Había tomado la decisión incorrecta. Esa gente no podía quedarse en su propiedad. Pasó el resto de la mañana revisando los libros de cuentas de la hacienda, los registros de cosechas, las reparaciones que se habían hecho en su ausencia. Todo estaba en orden. Don Sebastián había administrado bien. Al mediodía, Matías salió nuevamente al patio. El sol caía a plomo sobre la tierra seca. Se dirigió hacia los establos, necesitando moverse, hacer algo con las manos. Y entonces los vio. La mujer caminaba por el camino que salía de la hacienda cargando un bulto a la espalda. El niño mayor iba a su lado, también cargando un atado más pequeño, y la niña iba de la mano de su madre, con un muñeco de trapo apretado contra el pecho. Se alejaban lentamente. 3 figuras solitarias bajo el sol implacable. Matías se detuvo observándolos. Había conseguido lo que quería: su propiedad libre de intrusos, su soledad asegurada. Entonces el niño mayor tropezó con una piedra y cayó al suelo. El atado rodó por el camino. La mujer soltó su propio bulto y se arrodilló junto al niño revisándolo. Él se levantó, aparentemente ileso, y recogió su atado. La mujer le limpió el polvo de las rodillas con ternura. Matías apretó los puños. Una presión crecía en su pecho, algo que llevaba años intentando no sentir. Vio cómo la niña pequeña se sentaba en el suelo, cansada. La madre la cargó, ajustando el bulto en su espalda, y continuó caminando. El niño seguía a su lado, esforzándose por mantener el paso. No llegarían lejos antes del anochecer, y Matías sabía que no había ningún pueblo cercano. Caminarían durante horas bajo el sol, sin agua, sin descanso, hasta que la oscuridad los obligara a detenerse en algún lugar del camino. La presión en su pecho se volvió insoportable. «¡Maldición!», murmuró entre dientes. Se volvió bruscamente y caminó hacia la casona principal. Encontró a don Sebastián en el despacho, organizando unos papeles. «Tráelos de vuelta», dijo Matías sin preámbulos. El mayordomo alzó la vista, sorprendido. «¿Señor?» «A la mujer y los niños. Tráelos de vuelta». «¿Está seguro?» «No, pero hazlo de todas formas». Don Sebastián no hizo preguntas. Simplemente asintió, dejó los papeles y salió a toda prisa. Matías se quedó solo en el despacho, mirando por la ventana hacia el camino, donde las 3 figuras ya eran apenas visibles en la distancia. No sabía por qué había cambiado de opinión. Solo sabía que la imagen de esos niños caminando bajo el sol, sin rumbo, sin destino, era algo que no podía soportar. Media hora después, don Sebastián regresaba con la mujer y los niños. Matías los observó desde la ventana de su habitación. La mujer caminaba con la cabeza baja, claramente confundida. Los niños iban pegados a ella, silenciosos. Matías bajó las escaleras y salió al patio justo cuando llegaban. La mujer se detuvo al verlo, instintivamente colocando una mano protectora sobre el hombro de cada niño. Era la primera vez que la veía de cerca. Tendría unos 28 años, quizás menos. Su rostro mostraba las marcas del cansancio y la preocupación, pero había en él una dignidad que ninguna circunstancia parecía capaz de quebrar. Sus ojos eran castaños, claros, y lo miraban directamente sin rastro de súplica o adulación. «Señor Valverde», dijo ella con voz firme, «don Sebastián dice que usted...» «Pueden quedarse»,
interrumpió Matías, sorprendiéndose a sí mismo con la brusquedad de su tono. Temporalmente, hasta que encuentres otro lugar. La mujer parpadeó, asimilando las palabras. ¿Por qué? La pregunta lo tomó desprevenido. La mayoría de la gente en su situación simplemente habría agradecido sin cuestionar. «Porque no quiero cargar con la culpa de que mueran en el camino», respondió, más duro de lo necesario. Un silencio incómodo cayó entre ellos. Matías vio cómo la mujer apretaba levemente los hombros de sus hijos. «Entiendo», dijo ella finalmente. «Le agradezco su misericordia, señor. Trabajaré duro. No le daremos problemas». «Espero que no». Matías se volvió hacia don Sebastián. «Que regresen a la casona del este y asegúrate de que tengan lo necesario». «Sí, señor». Matías giró sobre sus talones y regresó a la casona principal sin mirar atrás. Subió a su habitación y cerró la puerta tras de sí. Se quedó de pie en medio de la habitación, respirando profundamente, intentando entender qué acababa de hacer. Había vuelto buscando soledad. Había echado a esa gente para preservar su paz. Y ahora los había traído de vuelta. Se acercó a la ventana y vio cómo la mujer y los niños regresaban a la casona del este guiados por don Sebastián. Los niños corrían adelante, aliviados. La mujer caminaba más lentamente, con la cabeza aún baja, el peso de la incertidumbre visible en cada paso. Matías suspiró. Sabía que acababa de complicar su vida innecesariamente, pero por primera vez en años había hecho algo que no fuera huir de sus propios sentimientos. Y eso, pensó mientras se apartaba de la ventana, era igualmente aterrador. Los días siguientes transcurrieron con una rutina peculiar. Matías se levantaba temprano, revisaba los campos, se reunía con don Sebastián para discutir asuntos de la hacienda y evitaba cualquier contacto con la mujer y sus hijos. Pero era imposible no advertir su presencia. Por las mañanas, cuando Matías cruzaba el patio, veía a la mujer tendiendo ropa lavada en cuerdas improvisadas entre dos árboles. Las prendas eran pocas, pero estaban impecablemente limpias. Los niños jugaban cerca, siempre bajo su vigilancia. Una tarde, mientras revisaba el estado de los graneros, escuchó una voz infantil cantando. Era el niño mayor, entonando una canción que hablaba de pastores y ovejas. Su voz era afinada y alegre, llena de esa inocencia que solo los niños pueden tener. Matías se detuvo a escuchar, oculto entre las sombras del granero. La canción le recordó a su propia infancia, cuando su madre lo arrullaba con melodías similares. Sacudió la cabeza y se alejó bruscamente. No podía permitirse esos recuerdos. No podía permitirse ablandarse. Una mañana, don Sebastián le informó que la mujer había reparado todas las sábanas viejas de la casa principal y había cosido nuevos manteles con telas que habían estado guardadas durante años. «Tiene muy buena mano para la costura, don Matías. Es un trabajo fino, de calidad». Matías asintió sin comentar, pero esa tarde envió a la cocinera con una canasta de provisiones a la casona del este. Pan fresco, queso, algunas frutas. Cuando don Sebastián le preguntó si deseaba que se lo comunicara a la mujer como un gesto suyo, Matías respondió con brusquedad: «No, simplemente dile que es parte del pago por su trabajo». Pasó una semana, luego otra. La presencia de la mujer y los niños se volvió parte del paisaje de la hacienda, una constante que Matías intentaba ignorar sin demasiado éxito. Una tarde, mientras caminaba entre los olivos, escuchó voces. Se acercó con cautela y vio a la mujer sentada bajo un árbol con sus dos hijos. Tenía un libro abierto sobre el regazo y les estaba enseñando las letras. «Esta es la A», decía señalando la página. «Como en agua, en árbol, en amor».
El niño repetía con atención. La niña pequeña simplemente miraba, fascinada por los dibujos del libro. Matías se preguntó de dónde habría sacado ese libro. Probablemente era lo único que había logrado salvar de su vida anterior. El hecho de que, pese a su situación, siguiera educando a sus hijos, le provocó una extraña mezcla de respeto y melancolía. Se retiró sin hacer ruido, pero la imagen permaneció con él durante todo el día. Esa noche, durante la cena, don Sebastián le contó más sobre Lucía. Se llama Lucía Herrera, don Matías. Era la esposa de un minero en San Vicente. Buena familia, aunque humilde. Su padre era carpintero. Ella aprendió a leer y escribir con las monjas del convento. No me interesa su historia, mintió Matías. Su esposo murió hace 7 meses. Una viga se dio en la mina. Dejó deudas, don Matías, deudas que ella no podía pagar. Los acreedores se quedaron con todo. Tuvo que huir del pueblo para que no le quitaran a los niños. Matías levantó la vista bruscamente. ¿Quitarle a los niños? Hay quienes pagan deudas vendiendo a sus hijos como sirvientes, señor. Usted lo sabe. Matías apretó los cubiertos. Conocía esas prácticas. Eran legales, terribles, pero legales. Niños vendidos a familias ricas, separados de sus padres, trabajando desde edad temprana hasta que la deuda imaginaria se consideraba saldada. Por eso llegó hasta aquí, continuó don Sebastián. Caminó durante días con sus hijos. Solo buscaba un lugar donde pudieran estar a salvo. El mayordomo se calló, dejando que la información se asentara. Matías no dijo nada más durante el resto de la cena. Esa noche, tumbado en su cama, Matías pensó en Lucía Herrera, en su rostro de dignidad inquebrantable, en cómo cargaba a su hija sin quejarse, en cómo enseñaba las letras a sus hijos bajo un olivo. Pensó en lo que significaba huir para proteger a los que amas. Pensó en el coraje que eso requería. Y por primera vez en años pensó en algo más que en su propio dolor. La mañana siguiente amaneció gris, con nubes bajas que prometían lluvia. Matías se levantó más tarde de lo habitual y bajó a desayunar de mal humor. No había dormido bien. Sueños fragmentados lo habían perseguido durante la noche, su esposa en su lecho de muerte, llamándolo. Un niño corriendo por campos que no podía alcanzar. Una mujer de espaldas que nunca se volvía para mostrar su rostro. Estaba terminando su café cuando escuchó un alboroto en el patio, voces alzadas, el ladrido de perros. Se levantó bruscamente y salió. 3 hombres a caballo habían entrado en la propiedad. Uno de ellos, un tipo corpulento con barba descuidada, hablaba con don Sebastián en tono agresivo. Los otros 2 exploraban el lugar con la mirada. Matías se acercó con paso firme. ¿Qué ocurre aquí? Los hombres se volvieron hacia él. El corpulento desmontó y se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Buenos días, señor. ¿Es usted el dueño de estas tierras?» «Lo soy. ¿Quién pregunta?» «Mi nombre es Julián Cortés. Vengo de San Vicente. Busco a una mujer que me debe dinero». Matías sintió que algo frío le bajaba por la columna. «Aquí no hay nadie que le deba dinero». «Ah, pero creo que sí. Una tal Lucía Herrera, viuda de Andrés Herrera. Su difunto esposo me debía una suma considerable. Tengo documentos que lo prueban». «¿Y qué tiene eso que ver conmigo?» «Me dijeron en el pueblo que una mujer con 2 niños vive en su propiedad. Una mujer que encaja con la descripción de Lucía Herrera». Matías sintió la tensión crecer en sus hombros. Detrás de él, don Sebastián se había quedado muy quieto. Aunque así fuera, las deudas de su esposo murieron con él. Julián Cortés soltó una risa áspera. «No según la ley, señor. La viuda hereda las deudas del marido. Y si no puede pagarlas en dinero, bueno, hay otras formas de saldar cuentas». No necesitaba decir más. Matías entendió perfectamente a qué se refería. Los niños
Quería llevarse a los niños. «Fuera de mi propiedad», dijo Matías con voz gélida. «Perdón, he dicho que salga de mis tierras». «Ahora». Julián Cortés endureció el gesto. «No puede protegerla, señor Valverde. La ley está de mi lado. La ley también dice que nadie puede entrar en propiedad privada sin permiso del dueño, y usted no tiene mi permiso». Los dos hombres se midieron con la mirada. Finalmente, Cortés retrocedió un paso, pero su expresión era amenazante. «Volveré. Con las autoridades, si es necesario. Haga lo que quiera, pero mientras tanto, manténgase alejado de mi hacienda». Cortés montó en su caballo con movimientos bruscos. Antes de partir, miró hacia la casona del este, donde Lucía había aparecido en la puerta, sujetando a sus dos hijos contra ella. Su rostro estaba pálido como la cera. «Esto no ha terminado, Herrera», gritó Cortés. «Puedes esconderte, pero te encontraré, y cuando lo haga, pagarás lo que debes». Espoleó a su caballo, y los tres hombres salieron de la hacienda al galope, levantando nubes de polvo. Matías permaneció inmóvil hasta que desaparecieron de vista. Entonces se volvió hacia la casona del este. Lucía seguía en la puerta, temblando visiblemente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que se negaba a derramar. Matías caminó hacia ella. A medida que se acercaba, vio que los niños se apretaban más contra su madre, asustados. Lucía alzó el mentón, preparándose para lo que fuera que él le dijera. «Lo siento», dijo ella con voz quebrada. «No, pensé que me encontrarían aquí. Yo me iré. No quiero causarle problemas. No vas a irte a ninguna parte». Lucía lo miró, confundida. «Pero ese hombre no tiene ningún derecho sobre ti ni sobre tus hijos, no mientras estés en mis tierras. Tiene documentos, tiene la ley de su lado». Matías la miró directamente a los ojos. «Yo también tengo influencia, y no permitiré que se lleven a tus hijos». No sabía por qué había dicho eso. No sabía qué le había impulsado a involucrarse. Solo sabía que la idea de que esos niños fueran arrancados de los brazos de su madre era algo que no podía tolerar. Lucía lo miraba con una mezcla de incredulidad y esperanza. «¿Por qué haría eso por nosotros? Somos extraños para usted». Matías no tenía respuesta, al menos no una que pudiera articular. «Porque puedo», dijo finalmente, «y porque nadie merece lo que ese hombre pretende hacerte». Se volvió hacia don Sebastián, que había presenciado todo. «Envía a alguien al pueblo. Quiero saber exactamente qué documentos tiene Cortés y si son legítimos. También quiero que averigües si tiene algún vínculo con funcionarios corruptos». «Sí, señor». Matías miró nuevamente a Lucía. «Mientras tanto, tú y tus hijos se quedan aquí. No salgan de la propiedad. ¿Entendido?». Ella asintió, incapaz de hablar. Las lágrimas finalmente desbordaron sus ojos, pero se las limpió rápidamente con el dorso de la mano. «Gracias», susurró. «Gracias, señor Valverde». Matías asintió bruscamente y se alejó. Necesitaba pensar. Necesitaba entender qué acababa de comprometerse a hacer, pero cuando miró hacia atrás, vio cómo Lucía se arrodillaba y abrazaba a sus hijos. Vio cómo el niño mayor le decía algo al oído y cómo ella asentía, sonriendo a través de las lágrimas. Y por primera vez en mucho tiempo, Matías sintió que había hecho algo que valía la pena. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y actividad silenciosa. Don Sebastián envió discretamente a hombres de confianza al pueblo para investigar a Tinus Centu. Julián Cortés
Las noticias que trajeron no fueron alentadoras. Cortés era un prestamista conocido por sus métodos despiadados. Efectivamente tenía documentos que mostraban un préstamo al difunto esposo de Lucía, con intereses que habían crecido hasta convertir una deuda modesta en una suma imposible de pagar. Pero más importante aún, tenía conexiones con el alcalde de San Vicente y con un juez regional, hombres que se beneficiaban de esquemas similares. Matías escuchó el informe en su despacho, con los dedos entrelazados sobre el escritorio. ¿Cuánto debe? Según los papeles, 150 reales, señor. Pero con los intereses acumulados, Cortés reclama más de 500. Es una barbaridad. Lo es, pero legalmente, ese hombre es un parásito amparado por funcionarios corruptos. Don Sebastián asintió sin agregar nada más. Ambos sabían que la justicia no siempre era justa, especialmente para los pobres. Matías tamborileó los dedos sobre la mesa, pensando. ¿Qué dicen en el pueblo sobre Cortés? Que es cruel pero respetado. Tiene poder, don Matías. Si decidiera llevar esto ante un juez comprado no es un juez, es un cómplice. Aún así, señor, podría causar problemas. Podría reclamar a la mujer y a los niños directamente. Matías se levantó y caminó hasta la ventana. Desde allí podía ver la casona del este. Lucía estaba en el pequeño huerto que había comenzado a cultivar detrás de la casa, enseñándole al niño mayor a arrancar malas hierbas. La niña, pequeña, jugaba con piedras de colores cerca de ellos. Era una escena simple, cotidiana, pero había algo en ella que tocaba una fibra profunda en el pecho de Matías. «Averigua todo lo que puedas sobre las conexiones de Cortés», dijo sin volverse. «Quiero saber quiénes son exactamente sus aliados y qué influencia tienen. Y envía una carta al notario de la capital. Necesito consejo legal». «¿Planea comprar la deuda, señor?». Matías no respondió de inmediato. Comprar la deuda sería lo más simple. 500 reales no eran nada para él, pero algo le decía que Cortés no vendería tan fácilmente. Había visto la forma en que ese hombre había mirado a Lucía. No era solo por el dinero. «Eso o algo mejor», dijo finalmente. «Pero necesito tiempo para pensar». Esa tarde, mientras caminaba por la propiedad, supervisando las reparaciones de una cerca, Matías escuchó pasos ligeros detrás de él. Se volvió y se encontró con el niño mayor, Tomás, mirándolo con ojos grandes y serios. «Señor Valverde», dijo el niño con voz clara. Matías lo miró, incómodo. No estaba acostumbrado a tratar con niños. «¿Qué quieres?» «Quiero darle las gracias por proteger a mi mamá». El niño extendió su pequeña mano ofreciéndole algo. Matías miró y vio una figura tallada en madera. Era tosca, claramente hecha por manos infantiles, pero reconocible como un caballo. «Lo hice yo», explicó Tomás. «Mi papá me enseñó a tallar antes de irse». Matías sintió un nudo en la garganta. Tomó la figurita con cuidado. «Es un buen trabajo. Usted nos salvó, señor. Ese hombre malo quería llevarnos lejos de mamá, pero usted no lo dejó». «Tu madre también es valiente», dijo Matías, sorprendido por sus propias palabras. «Ella los protege, lo sé. Pero ahora usted también nos protege. Por eso quiero darle esto». Matías miró al niño. Había algo en su rostro, en la forma directa en que lo miraba, que le recordó a sí mismo a esa edad, antes de que la vida le enseñara a construir muros. «Gracias, Tomás. Lo guardaré». El niño sonrió radiante y corrió de regreso hacia la casona del este. Matías se quedó mirando la figurita de madera, sintiendo su peso en la palma de su mano. Esa noche la colocó sobre su mesilla de noche, y cuando apagó la lámpara, fue lo último que vio antes de cerrar los ojos. Muchas gracias por escuchar hasta aquí.
Si sigues con nosotros, comenta la palabra corazón, para saber que llegaste a este punto del relato. Pasaron 2 semanas. Las investigaciones sobre Cortés continuaban, pero Matías había empezado a darse cuenta de algo. Cada día que pasaba, la presencia de Lucía y sus hijos se volvía menos una intrusión y más una compañía. No es que hablara mucho con ellos, seguía manteniendo la distancia, pero había pequeños momentos que se colaban en su rutina diaria, como cuando pasaba junto al huerto y veía a Lucía trabajando la tierra con manos expertas, enseñándole a sus hijos sobre las plantas, o cuando escuchaba las risas de los niños jugando, un sonido que había estado ausente de la hacienda durante tanto tiempo que casi había olvidado cómo era. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en el despacho, la señora Inés entró con una bandeja. «Don Matías, la señora Lucía envió esto para usted». En la bandeja había un plato con pan recién horneado, todavía caliente, y un pequeño tarro de mermelada casera. Dijo que encontró moras silvestres cerca del arroyo y quiso agradecerle de alguna forma. Matías miró el pan. Olía delicioso. Sintió una calidez extraña expandiéndose en su pecho. «Dale las gracias», dijo con voz algo ronca. Cuando la cocinera se fue, Matías probó el pan. Estaba esponjoso, con el punto exacto de sal. La mermelada era dulce y con un toque ácido perfecto. Hacía años que no probaba algo hecho con tanto cuidado. Se comió todo el pan sin darse cuenta, perdido en pensamientos que no se atrevía a examinar demasiado de cerca. Al día siguiente, mientras supervisaba el trabajo en los campos, uno de los peones se acercó con un mensaje. «Don Matías, la señora Lucía pregunta si podría hablar con usted cuando tenga un momento». Matías sintió una punzada de preocupación. «¿Ocurre algo?» «No lo sé, señor. Solo dijo que necesitaba consultarle algo». Matías asintió y, terminado su trabajo, se dirigió hacia la casona del este. Lucía estaba sentada en el pequeño porche, cosiendo. Al verlo acercarse, dejó el trabajo y se puso de pie. «Señor Valverde, gracias por venir». «¿Qué necesitas?» Lucía dudó un momento antes de hablar. «He estado pensando, no puedo quedarme aquí indefinidamente viviendo de su caridad. Necesito encontrar una forma de ganarme la vida propiamente, de pagarle por el techo y la comida. Ya trabajas para la hacienda. Algunas tareas de costura y limpieza sí, pero no es suficiente. Quisiera preguntarle si conoce a alguien en el pueblo que necesite una costurera o alguien que pueda cocinar o limpiar. Podría trabajar durante el día y regresar por las noches. Así no le seríamos una carga». Matías la miró fijamente. Su orgullo le impedía aceptar la caridad sin más. Entendió eso porque él mismo era igual. «No eres una carga, pero tampoco soy una empleada legítima. Usted me dio refugio por bondad, y se lo agradezco profundamente, pero necesito valerme por mí misma». Matías se quedó en silencio unos instantes, considerando. «Hay trabajo aquí si lo quieres», dijo finalmente. «La casa principal necesita mantenimiento que lleva años descuidándose. Las cortinas están gastadas, muchas sábanas necesitan reparación. Los tapices tienen polillas. Y la señora Inés siempre se queja de que la cocina es demasiado trabajo para una sola persona. Yo no esperaba. Te pagaré un salario justo, el mismo que le pagaría a cualquier empleada, y te daré un contrato formal. Eso te dará protección legal si Cortés regresa». Lucía abrió los ojos, sorprendida. «¿Un contrato? Si estás formalmente empleada aquí, bajo mi protección como patrón, Cortés no podrá reclamarte tan fácilmente. Necesitaría llevar el asunto a tribunales superiores, y dudo que esté dispuesto a tanto esfuerzo. Era una solución práctica.
Matías no mencionó que la idea había estado rondando su cabeza durante días, desde que el notario le había sugerido exactamente esa estrategia en su respuesta. Lucía lo miró con ojos brillantes. No sé qué decir. Di que aceptas y empiezas mañana. Acepto, por supuesto que acepto. Gracias, señor Valverde. No sabe lo que esto significa para mí. Matías asintió bruscamente, incómodo con la emoción que veía en el rostro de la mujer. Mañana hablaremos de los detalles con don Sebastián. Él preparará el contrato. Se dio la vuelta para marcharse, pero la voz de Lucía lo detuvo. Señor Valverde, ¿puedo preguntarle algo? Él se volvió a medias. ¿Qué? ¿Por qué hace todo esto? No me conoce, no nos conoce. Y sin embargo... Matías la miró a los ojos. Era una buena pregunta, una que él mismo se había hecho muchas veces en las últimas semanas. «Porque puedo», dijo finalmente, repitiendo las mismas palabras que le había dicho antes. «Y porque nadie debería tener que vivir con miedo». No agregó que la veía trabajar cada día con dignidad inquebrantable. No agregó que sus hijos le habían recordado que en el mundo todavía existía la inocencia. No agregó que, por primera vez en años, sentía que su vida tenía un propósito más allá de simplemente existir. Se marchó antes de que Lucía pudiera responder, pero mientras caminaba de regreso a la casona principal, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: ligereza. Al día siguiente, Lucía comenzó oficialmente a trabajar en la casa principal. Don Sebastián preparó un contrato simple pero formal que establecía su posición como empleada de la Hacienda Valverde, con un salario modesto pero justo y alojamiento incluido para ella y sus hijos. Matías firmó el documento sin ceremonia, pero cuando Lucía puso su nombre al pie, con una caligrafía cuidadosa que revelaba educación, sintió que algo importante acababa de ocurrir. Lucía trabajaba con la misma dedicación que había mostrado desde el principio. Reparó cortinas, zurcía sábanas, ayudaba en la cocina. Pero lo hacía ahora con la cabeza más alta, con la seguridad de quien sabe que su esfuerzo tiene valor reconocido. Los niños también cambiaron. Tomás comenzó a ayudar en tareas pequeñas: llevar agua, recoger leña, alimentar a las gallinas. Tenía esa seriedad de los niños que han crecido demasiado rápido, pero también momentos de alegría infantil que iluminaban su rostro. Clara, la pequeña, era más tímida. Se escondía detrás de las faldas de su madre cuando Matías aparecía. Pero una tarde, mientras él descansaba bajo un árbol leyendo, la niña se acercó sigilosamente. Matías la vio de reojo, pero fingió no notarla. Clara se sentó a cierta distancia, jugando con su muñeco de trapo. Gradualmente se fue acercando más, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para ver el libro. «¿Qué lee?», preguntó con su vocecita. Matías bajó el libro y la miró. Tenía los ojos de su madre, castaños y expresivos. «Es un libro sobre agricultura. ¿Tiene dibujos?» «Algunos». Le mostró una ilustración de diferentes tipos de arados. Clara la observó con interés, aunque probablemente no entendía nada. «Mi mamá me lee cuentos», dijo la niña, «de princesas y de animales que hablan». «¿Te gustan?» «Sí, pero más me gusta cuando mamá canta». «¿Canta bien tu madre?» «Muy bien. Canta canciones que le enseñó mi papá». Un silencio se instaló entre ellos, no incómodo sino contemplativo. Luego Clara se levantó y, antes de irse, le sonrió con esa confianza absoluta que solo tienen los niños pequeños. «Usted es bueno», dijo, aunque parece serio, y se fue corriendo antes de que Matías pudiera responder. Esa noche, mientras cenaba, don Sebastián le comentó algo. La señora Lucía preguntó si había algún piano en la casa. Matías alzó la vista. «Está el que era de mi esposa, en el salón este». «¿Por qué?».
Dice que sabe tocar, que su madre le enseñó cuando era niña. Pensó que quizás podría afinarlo si usted lo permite. Matías recordó ese piano. Llevaba años sin usarse, cubierto con una sábana. Su esposa había tocado ocasionalmente, aunque sin gran entusiasmo. Que haga lo que quiera con él. 2 días después, mientras trabajaba en el despacho, Matías escuchó música. Se levantó y siguió el sonido hasta el salón. Lucía estaba sentada frente al piano, tocando una melodía simple pero hermosa. Sus dedos se movían sobre las teclas con familiaridad, aunque el instrumento desafinado protestaba en sin algunas notas. Tomás y Clara estaban sentados en el suelo cerca de ella, escuchando. Matías se quedó en el umbral, oculto por las sombras. Observó cómo Lucía se perdía en la música, con los ojos cerrados, una pequeña sonrisa en los labios. Era la primera vez que la veía completamente relajada. Cuando terminó la pieza, los niños aplaudieron. Lucía rió, un sonido claro y genuino que resonó en la habitación. «Otra, mamá», pidió Clara. «Una más, y luego a dormir». Comenzó otra melodía. Esta más, alegre. Tomás se puso de pie y bailó torpemente haciendo reír a su hermana. Matías se retiró en silencio, pero esa noche, tumbado en su cama, la música seguía resonando en su mente, y con ella la imagen de Lucía sonriendo. Las semanas se convirtieron en un mes. Octubre llegó con sus días más cortos y sus noches frescas. Los campos de la hacienda se preparaban para el descanso invernal. Matías había desarrollado una rutina que, sin admitirlo conscientemente, incluía pequeños momentos de interacción con Lucía y sus hijos. Un saludo al cruzarse en el patio, una pregunta sobre el progreso de alguna tarea, una observación sobre el clima. Nada profundo, nada que comprometiera sus muros cuidadosamente construidos, pero suficiente para que la hacienda dejara de sentirse como un mausoleo de recuerdos muertos. Una tarde, don Sebastián le trajo noticias. «Cortés ha estado preguntando en el pueblo, señor. Quiere saber si la señora Lucía sigue aquí». «¿Y qué le han dicho?» «Nuestros hombres han sido discretos, pero no podemos ocultar su presencia indefinidamente». Matías asintió. Había estado esperando esto. ¿Alguna novedad sobre sus conexiones? El juez que mencionamos tiene, digamos que una reputación dudosa, pero también tiene ambiciones. Hay rumores de que aspira a un puesto en la capital. Interesante. ¿Qué planea hacer, don Matías? Aún no lo sé, pero necesitaré ir a la capital pronto. Hay ciertas personas que debo ver. Esa noche, durante la cena, Lucía le sirvió un guiso a que olía delicioso. Matías la miró sorprendido. «No tienes que servirme personalmente, para eso está la señora Inés». «Lo sé, señor, pero ella estaba ocupada y yo quería asegurarme de que probara esta receta. Es de mi abuela». Se retiró antes de que él pudiera decir nada más. Matías probó el guiso. Era reconfortante, lleno de sabores que le recordaban a su infancia. Comió despacio, saboreando cada bocado. Cuando terminó, salió al patio a tomar aire. La noche estaba clara, llena de estrellas. Desde algún lugar llegaba el sonido de una canción. Se acercó y vio a Lucía sentada en el porche de la casona del este, acunando a Clara mientras le cantaba una nana. Tomás ya dormía en un catre visible a través de la ventana abierta. Matías se quedó en las sombras, escuchando. La voz de Lucía era suave, melodiosa. Cantaba sobre pájaros y sueños, sobre campos verdes y cielos azules. Era una canción sencilla pero profundamente emotiva. Cuando la niña finalmente se durmió, Lucía se levantó cuidadosamente y la llevó dentro. Matías esperó a que cerrara la puerta antes de regresar a la casona principal. Pero mientras subía las escaleras hacia su habitación, se sorprendió tarareando la melodía que había escuchado.
A la mañana siguiente, Matías anunció que viajaría a la capital durante unos días. Dejó instrucciones claras con don Sebastián. Nadie debía molestar a Lucía, y si Cortés aparecía, debían enviarlo al diablo cortésmente. «Cuida de ellos», dijo antes de partir. «Por supuesto, don Matías». El viaje a la capital tomó 2 días. Matías había hecho los arreglos necesarios: cartas de presentación, citas con abogados, reuniones con contactos de su familia en la administración. Su objetivo era simple: necesitaba protección legal sólida para Lucía. El contrato de empleo era un buen comienzo, pero no suficiente si Cortés decidía llevar el asunto ante un juez corrupto. En la capital, Matías se reunió primero con su abogado de confianza, un hombre mayor llamado don Arturo Mendizábal, que había servido a la familia Valverde durante décadas. «La situación es delicada», explicó don Arturo después de revisar los documentos que Matías había traído. «Técnicamente, Cortés tiene derecho a reclamar la deuda, pero los intereses que ha acumulado son excesivos, probablemente ilegales. Podríamos argumentar usura. ¿Y los niños? Ahí es donde la ley se vuelve turbia. Si Cortés tiene conexiones con el alcalde local, podría obtener una orden para reclamar a los niños como pago de la deuda. Es repugnante, pero ocurre. Entonces necesito algo más fuerte que argumentos legales». Don Arturo lo miró con atención. «¿Qué está pensando?» «Influencia, presión. Cortés tiene sus contactos, pero yo también tengo los míos». El abogado asintió lentamente. «¿Conoce al fiscal general Ramírez? Es viejo amigo de su padre». «Lo conozco. Él tiene autoridad sobre los jueces regionales. Una palabra suya y ese juez que protege a Cortés tendría que pensárselo 2 veces antes de firmar cualquier orden cuestionable». Matías pasó los siguientes días moviéndose entre despachos y salones de la capital. Utilizó el nombre de su familia, llamó a favores antiguos, recordó a viejos conocidos que los Valverde no olvidaban las lealtades. No era algo que disfrutara. La política y las maniobras sociales nunca habían sido su fuerte, pero estaba dispuesto a hacerlo por Lucía y sus hijos. Al tercer día, logró una reunión con el fiscal general Ramírez. El hombre lo recibió en su opulenta oficina, con paredes forradas de libros de leyes. «Matías Valverde», dijo Ramírez estrechando su mano. «Han pasado años. ¿Cómo está tu padre?» «Falleció hace 2 años, señor». «Ah, lo siento, fue un gran hombre. ¿Y qué te trae por aquí?» Matías explicó la situación, con cuidado de presentar los hechos sin demasiada emoción. Ramírez escuchó con atención, tomando notas ocasionales. «Conozco a ese juez del que hablas», dijo finalmente. «Esteban Morales. Ha habido quejas sobre él. Nada que hayamos podido probar, pero rumores persistentes. ¿Podría usted revisar sus actuaciones?» «Podría. De hecho, quizás sea tiempo de hacer una investigación formal sobre ciertos jueces regionales. Asegurarme de que siguen los procedimientos adecuados». Ramírez hizo una pausa significativa. «Naturalmente, si durante esa investigación descubriera que el juez Morales ha estado colaborando con usureros para facilitar la venta de niños». «Bueno, eso sería muy grave». Matías asintió, entendiendo perfectamente. «Muy grave. En efecto. Dame un mes. Enviaré inspectores. Y mientras tanto asegúrate de que esa mujer y sus hijos estén bien protegidos en tu hacienda». «Lo están». «Bien. Tu padre habría hecho lo mismo. Siempre fue un hombre de principios». Cuando Matías salió de esa oficina, sentía una mezcla de alivio y agotamiento. Había hecho lo que podía. Ahora solo quedaba esperar. Pero antes de regresar a la hacienda, hizo una parada más. En una tienda de la capital, compró 3 regalos: un libro de cuentos ilustrados,
Para Clara, un buen cuchillo de tallar para Tomás, y para Lucía, una caja de madera con agujas de coser de la mejor calidad y un surtido de hilos de colores. No sabía por qué lo hacía. Se decía a sí mismo que era simple cortesía. Pero mientras el tendero envolvía los paquetes, Matías supo que era algo más. El viaje de regreso fue más ligero que el de ida. Cuando finalmente divisó la hacienda desde la colina, algo en su pecho se expandió. Era una sensación extraña, casi olvidada. Era la sensación de volver a casa. Llegó al atardecer. Don Sebastián lo recibió con su eficiencia habitual. «Todo bien mientras estuve fuera». «Todo en orden, don Matías. Cortés no ha aparecido. La señora Lucía preguntó por usted un par de veces». «¿Preguntó por mí?» «Quería saber cuándo regresaría. Creo que estaba preocupada». Matías sintió algo cálido en el pecho ante esa idea. Subió a su habitación, se cambió de ropa y bajó para cenar. Pero antes de que pudiera sentarse, la señora Inés apareció con un mensaje. «Don Matías, la señora Lucía preparó un pastel de bienvenida. Dice que si gusta puede pasar a la cocina». Matías fue a la cocina, donde encontró a Lucía sacando del horno un pastel que olía a canela y manzanas. Ella se volvió al escucharlo entrar, sorprendida. «Señor Valverde, no esperaba que viniera personalmente. Iba a enviárselo». Olía demasiado bien como para esperar. Lucía sonrió, y Matías se dio cuenta de que era la primera vez que la veía sonreír así, sin reservas. «Es una receta familiar. Pensé que merecía algo especial después de su viaje». «Gracias». Se quedaron mirándose un momento. Lucía parecía querer decir algo más, pero se contuvo. Matías rompió el silencio. «Traje algo para ti y los niños. Están en mi habitación. Se los enviaré mañana». «No tenía que...» «Lo sé, pero quise hacerlo. Esa noche, después de cenar, Matías envió los regalos a la casona del este con uno de los mozos. Se imaginó la sorpresa de los niños, la sonrisa de Lucía, y se sorprendió haciéndose sí mismo, esperando ansiosamente ver sus reacciones al día siguiente. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, apareció Tomás corriendo, con el cuchillo de tallar en la mano. «Señor Valverde, mire lo que me dio. Es maravilloso». El niño prácticamente rebosaba alegría. Detrás de él venía Lucía, cargando a Clara, que abrazaba su libro de cuentos contra el pecho. «Señor Valverde», dijo Lucía con los ojos brillantes, «no tendría que haber gastado en nosotros. Es demasiado. No es nada. Para nosotros lo es todo». Matías vio las agujas de coser sobresaliendo del bolsillo del delantal de Lucía. Vio cómo Tomás admiraba su cuchillo con reverencia. Vio cómo Clara le sonreía tímidamente desde los brazos de su madre. Y supo, con una certeza que no había sentido en años, que estos regalos simples significaban más para él que cualquier cosa que hubiera comprado para sí mismo en mucho tiempo. «Úsalos bien», dijo, intentando sonar brusco, pero sin conseguirlo del todo. Los días que siguieron trajeron un cambio sutil, pero innegable, en la dinámica de la hacienda. Matías se descubrió buscando excusas para pasar tiempo cerca de donde trabajaba Lucía. Una consulta sobre las cortinas, una pregunta sobre el menú de la cena, una observación sobre el piano que ahora estaba afinado. Lucía, por su parte, parecía más relajada. Hablaba con mayor libertad, compartía anécdotas de su infancia, preguntaba sobre la hacienda y su historia. Una tarde, mientras Matías revisaba libros de cuentas en la biblioteca, Lucía entró a limpiar. Él la observó discretamente mientras ella trabajaba, notando la gracia natural de sus movimientos, la concentración en su rostro. «¿Puedo preguntarle algo, señor Valverde?», dijo ella de pronto. «Adelante». «¿Por qué está siempre solo? Una hacienda como esta debería estar llena de vida, de familia».
La pregunta lo tomó desprevenido. Lucía pareció darse cuenta de que había cruzado una línea. «Disculpe, no debí...» «No, está bien», interrumpió Matías. «Es una pregunta justa». Se quedó en silencio un momento eligiendo sus palabras. «Tuve una esposa, murió hace años, no tuvimos hijos. Desde entonces no he visto la razón de llenar la casa con gente. Lo siento, no sabía. No hay nada que saber. Fue hace mucho tiempo». Pero Lucía lo miraba con esos ojos penetrantes que parecían ver más allá de las palabras. «El tiempo no cura todo, ¿verdad?», dijo suavemente. «A veces solo nos enseña a vivir con el dolor». Matías la miró, sorprendido por su percepción. «Tú también lo sabes. Sí, perdí a mi esposo hace meses y todavía hay días en que espero verlo entrar por la puerta. Días en que me olvido de que se fue y pongo su plato en la mesa. ¿Cómo lo soportas?» «Por ellos», dijo Lucía, mirando hacia la ventana donde se veía a Tomás y Clara jugando. «Porque ellos necesitan que sea fuerte, porque merecen tener una vida llena de alegría, no de luto. Eres valiente». «No, señor Valverde, solo soy una madre, y las madres hacemos lo que sea necesario». Permanecieron en silencio durante un rato largo. No era un silencio incómodo, era el silencio de dos personas que han compartido algo importante sin necesidad de muchas palabras. Finalmente, Lucía terminó su trabajo y se retiró. Pero Matías se quedó sentado durante largo rato, pensando en lo que ella había dicho. Merecen tener una vida llena de alegría, no de luto. ¿Cuándo había sido la última vez que él había sentido alegría? ¿Cuándo había permitido que algo más que el deber y el trabajo llenara sus días? No, lo recordaba. Esa noche, mientras cenaba, don Sebastián le trajo noticias de la capital. «El fiscal Ramírez ha enviado inspectores a la región, don Matías. Han comenzado a revisar los casos del juez Morales». «¿Y Cortés?» «Parece haberse vuelto más cauteloso. Nuestros informantes dicen que está nervioso». «Bien, que se ponga nervioso». Pero Matías sabía que no podía bajar la guardia. Hombres como Cortés eran peligrosos justamente porque no tenían nada que perder. Noviembre llegó con sus lluvias. Los inocentes campos se volvieron lodosos y el trabajo en la hacienda se ralentizó. Eran días de estar dentro, de mantener el fuego encendido, de esperar que pasara el temporal. Una tarde particularmente gris, Matías estaba en la biblioteca cuando escuchó música. Era el piano. Se acercó al salón y encontró a Lucía tocando mientras Clara y Tomás cantaban una canción infantil. Esta vez no se quedó oculto. Entró y se sentó en uno de los sillones escuchando abiertamente. Lucía se sorprendió al verlo, pero no dejó de tocar. Los niños, menos cohibidos, continuaron cantando con entusiasmo. Cuando terminaron la canción, Clara corrió hacia Matías. «¿Le gustó, señor Valverde?» «Mucho. Mamá dice que yo canto como un pajarito». «Tu madre tiene razón». Tomás se acercó también, más tímido pero igualmente esperanzado. «¿Quiere que toquemos otra?» Matías miró a Lucía, que sonreía con calidez. Algo se rompió dentro de él, un muro que llevaba años construyendo. «Me encantaría». Pasaron la tarde así, música y risas, llenando la casa que había estado en silencio durante tanto tiempo. Y cuando finalmente oscureció y Lucía tuvo que llevar a los niños de vuelta a su casona, Matías se quedó en el salón, sintiendo todavía el eco de sus voces. La casa ya no se sentía vacía, y él tampoco. Los días se acortaban a medida que el invierno se acercaba. Las noches eran largas y frías, y la rutina de la hacienda se adaptaba al clima. Matías había establecido un ritual de pasar las tardes en la biblioteca, leyendo junto al fuego. Pero una tarde encontró a Lucía ya allí, sentada en uno de los sillones con un libro en las manos.
Alzó la vista cuando él entró, sorprendida. «Perdone, señor Valverde. No sabía que vendría. ¿Puedo irme?» «No, quédate». Lucía pareció dudar, pero finalmente asintió. Matías se acomodó en su sillón habitual, tomó su propio libro y comenzó a leer. Durante un rato, el único sonido fue el crepitar del fuego y el ocasional pasar de páginas. «¿Qué lees?», preguntó Matías finalmente. Lucía le mostró la portada. Era una novela de aventuras, algo gastada por el tiempo. Era de mi padre. Es lo único que pude traer conmigo cuando huí de San Vicente. ¿Tu padre te enseñó a leer? Sí. Decía que una mente educada era el único tesoro que nadie podía quitarte. Era un hombre sabio. Lo era. Murió cuando yo tenía 16, de unas fiebres. Mi madre se fue 2 años después del corazón, dijeron los médicos. Pero yo creo que fue de tristeza. Lucía habló sin autocompasión, simplemente relatando hechos, pero Matías oyó el peso de esas pérdidas en su voz. «¿Y entonces te casaste?» Andrés era aprendiz de mi padre. Buen hombre, trabajador. No teníamos mucho, pero éramos felices. Cuando nació Tomás, pensé que nada podría ir mal. Y luego llegó Clara, y nuestra familia estaba completa. Hizo una pausa mirando el fuego. Y entonces el accidente. Una viga mal asegurada en la mina. 3 hombres murieron ese día, mi esposo entre ellos. Todo cambió en un instante. Lo siento. Yo también. Pero la vida continúa, ¿verdad? Por muy injusta que sea, continúa. Matías asintió, comprendiendo perfectamente. Mi esposa se llamaba Isabel, era hija de un comerciante de la capital. Nuestro matrimonio fue arreglado por nuestras familias, pero intentamos que funcionara. No era amor, pero había respeto. Cuando murió, yo estaba lejos. Llegué demasiado tarde para despedirme. ¿Y por eso se fue durante 3 años? Sí. No podía soportar estar aquí, viendo su ausencia en cada habitación. Y ahora, Matías la miró considerando la pregunta. Ahora es diferente. La casa ya no se siente como un mausoleo. Lucía sostuvo su mirada y algo pasó entre ellos. Una comprensión silenciosa, un reconocimiento de heridas compartidas. Quizás, dijo ella suavemente, es porque la casa tiene vida nuevamente. Los niños, la música, las cosas que ahuyentan a los fantasmas. Quizás. Volvieron a sus libros, pero algo había cambiado. El silencio entre ellos ya no era el de 2 extraños compartiendo un espacio, sino el de 2 personas que empezaban a conocerse. Las semanas que siguieron trajeron un acercamiento gradual. Matías comenzó a compartir las cenas con Lucía y los niños algunas noches. Al principio fue incómodo, formal, pero gradualmente se relajaron. Tomás le contaba sobre sus progresos en el tallado de madera. Clara le mostraba los dibujos que hacía con carboncillo. Lucía hablaba de las mejoras que había hecho en la casa, siempre consultándole primero. Una noche, después de que los niños se fueran a dormir, Matías y Lucía se quedaron en la sala tomando té. «Los niños te quieren», dijo Lucía de repente. Matías la miró sorprendido. «Yo no sé mucho sobre niños». «Eso es evidente», dijo ella con una sonrisa. «Pero eres amable con ellos, y ellos perciben eso». Tomás me recuerda a mí a su edad, serio, responsable. Carga con demasiado peso para su edad. Lo sé. Desde que murió su padre intenta ser el hombre de la familia. Le he dicho que no es necesario que solo sea un niño, pero es su naturaleza. Algunos nacemos así. Lucía lo estudió con atención. Usted también era así de niño. Mi padre murió cuando yo tenía 15. De repente fui el responsable de la hacienda, de mi madre, de todo. Crecí demasiado rápido. ¿Tuvo hermanos? Un hermano menor. Murió de escarlatina a los 10 años. Lo siento. Parece que ambos hemos perdido mucho. Sí.
pero también hemos sobrevivido. Eso cuenta. Matías asintió. Lucía tenía razón. Habían sobrevivido. Y quizás era tiempo de hacer algo más que simplemente sobrevivir. Diciembre llegó con escarcha en las mañanas y noches heladas. La hacienda se preparaba para la Navidad, aunque Matías nunca había celebrado mucho. Pero los niños estaban emocionados, y Lucía había comenzado a decorar la casa principal con ramas de pino y acebo. ¿No le molesta?, preguntó cuando Matías la encontró colocando ramas sobre la chimenea. No, está bien. Los niños merecen un poco de alegría. Han pasado por tanto. Lo sé. Hazlo. La mañana de Navidad, Matías se despertó con el olor a pan dulce y canela. Bajó y encontró a Lucía en la cocina, preparando un festín con la ayuda de la señora Inés. Los niños corrían por la casa, excitados. «Señor Valverde», dijo Tomás al verlo, «es Navidad». «Lo sé. Mamá dice que puede haber regalos». Matías sonrió. Había preparado regalos, de hecho. Un abrigo nuevo para cada niño, cálido y de buena lana. Para Lucía, había mandado traer una bufanda de la capital, tejida con un patrón delicado. Cuando se los entregó después del desayuno, los niños gritaron de alegría. Lucía tomó la bufanda con manos temblorosas. «Es demasiado, señor Valverde». «No lo es. Hace frío. Necesitas algo que te mantenga abrigada». «No sé cómo agradecerle. Todo lo que ha hecho por nosotros». «No necesitas agradecerme», pero Lucía se acercó y, para sorpresa de Matías, lo abrazó. Fue breve, casi tímido, pero suficiente para que él sintiera su calidez, el leve aroma a lavanda de su cabello. Cuando se separó, sus ojos brillaban con lágrimas. «Gracias», susurró, «por devolvernos la esperanza». Matías no supo qué responder. Simplemente asintió, con un nudo en la garganta. Esa tarde comieron juntos. Matías, Lucía, los niños, don Sebastián, la señora Inés y otros empleados de la hacienda. La casa estaba llena de voces, risas, el tintineo de cubiertos contra platos. Era la primera Navidad en años que no se sentía solo. Después de la comida, Lucía tocó villancicos en el piano. Todos cantaron, incluso Matías, que no recordaba la última vez que había cantado. Cuando llegó la noche y todos se retiraron, Matías se quedó solo en la sala, mirando el fuego. Sentía algo nuevo, algo que no había sentido en mucho tiempo. Felicidad, simple y pura. El año terminó tranquilo. Matías recibió noticias de la capital. El juez Morales había sido suspendido mientras se investigaban sus prácticas. Cortés, sin su protección, se había vuelto más cauteloso. No había intentado acercarse a la hacienda. «Parece que estamos a salvo por ahora», dijo don Sebastián. «Bien, pero mantén la vigilancia. Hombres como Cortés no se rinden fácilmente». Enero de 1840 llegó con nieve. Algo raro en esa región, pero hermoso. Los niños jugaban en el patio, construyendo muñecos de nieve. Lucía los observaba desde el porche, envuelta en su nueva bufanda. Matías se acercó, observando la escena. «Son felices», dijo Lucía. «Sí. Gracias a usted. Gracias a ti. Tú eres quien los mantiene fuertes». Lucía lo miró. «Señor Valverde, ¿puedo preguntarle algo personal?» «Adelante. ¿Alguna vez piensa en volver a casarse, en tener una familia propia?» La pregunta lo sorprendió, no porque no se la hubiera hecho a sí mismo últimamente, sino porque ella se atreviera a preguntarla. «Pensé que no. Durante años pensé que ese capítulo de mi vida había cerrado». «¿Y ahora?» Matías miró a los niños jugando. Miró a Lucía, con su rostro sereno y sus ojos llenos de vida pese a todo el dolor que había sufrido. «Ahora ya no estoy tan seguro». Permanecieron en silencio, observando cómo caía la nieve.
Y Matías supo, con una certeza que lo asustaba y emocionaba al mismo tiempo, que algo fundamental había cambiado en él. Ya no quería estar solo. Ya no quería una casa vacía y silenciosa. Quería esto: risas infantiles, música en el piano, cenas compartidas, conversaciones junto al fuego. Quería una familia. Y mientras observaba a Lucía sonreír ante las travesuras de sus hijos, se dio cuenta de que quizás esa familia ya estaba aquí, esperando a que él tuviera el coraje de reclamarla. Febrero trajo el deshielo. Los campos comenzaron a prepararse para la primavera. La vida en la hacienda había encontrado un ritmo cómodo, casi familiar. Matías y Lucía compartían conversaciones cada vez más largas, descubriendo intereses compartidos, historias del pasado, sueños para el futuro. Una tarde, mientras caminaban por el huerto que Lucía había expandido durante el invierno, ella le preguntó sobre sus planes para la hacienda. ¿Piensa quedarse permanentemente ahora? ¿O volverá a irse? No tengo planes de irme. Me alegro. Esta tierra necesita a alguien que la cuide. ¿Y tú?, preguntó Matías. ¿Planeas quedarte? Lucía se detuvo, mirándolo directamente. Si usted me lo permite, señor Valverde, me gustaría quedarme. Este lugar se ha convertido en nuestro hogar. Me gustaría que te quedaras. Algo pasó entre ellos en ese momento. Una conexión que iba más allá de las palabras, más allá de la simple gratitud o conveniencia. Lucía, dijo. Matías, su voz más suave de lo habitual. ¿Puedo llamarte por tu nombre? Sin formalidades. Ella sonrió. Solo si tú me permites llamarte Matías. Hecho. Continuaron caminando, pero ahora había una calidez diferente entre ellos. Una cercanía que antes no se habían permitido. Esa noche, Matías no pudo dormir. Daba vueltas en la cama pensando en Lucía. En su fuerza, en su gracia, en cómo había transformado la hacienda, y sin que él se diera cuenta al principio, su propia vida. Se había enamorado de ella. La realización llegó con la fuerza de un rayo. No era solo respeto o admiración, era amor, real y profundo. Pero, ¿qué hacer al respecto? Era su empleada. Había venido a él buscando refugio, no romance. ¿Cómo podía confesarle sus sentimientos sin aprovechar la situación de dependencia que ella tenía? Los días que siguieron fueron tortura. Matías se descubría observándola cuando pensaba que no lo notaba, buscando excusas para estar cerca de ella, sonriendo sin razón cuando escuchaba su risa. Don Sebastián, perceptivo como siempre, lo notó. Don Matías, si me permite la observación... ¿Qué? La señora Lucía es una mujer extraordinaria. Lo sé. Y usted, si puedo ser franco, señor, usted la mira de manera diferente. Matías suspiró. ¿Tan obvio es? Para alguien que lo conoce desde niño, sí. No sé qué hacer, Sebastián. No puedo simplemente... Ella depende de mí. Sería un abuso de poder. ¿Y si ella siente lo mismo? No lo sé. ¿Cómo podría saberlo? Quizás debería preguntarle. Pero Matías no era un hombre de palabras fáciles. No cuando se trataba de sus sentimientos más profundos. La oportunidad llegó de manera inesperada. Una tarde, mientras Lucía trabajaba en el jardín, Clara se cayó y se lastimó la rodilla. No era nada grave, solo un raspón, pero la niña lloraba inconsolablemente. Matías estaba cerca y llegó primero. Levantó a la niña con cuidado, limpiándole las lágrimas. «¿Estás bien, pequeña? Es solo un rasguño». «Duele», sollozó Clara. «Lo sé, pero eres muy valiente. ¿Recuerdas lo valiente que fuiste cuando tuviste que caminar durante días con tu mamá?» Clara asintió entre hipidos. «Esto es mucho menos que eso. Eres más fuerte de lo que crees». La niña se aferró a él, hundiendo la cara en su hombro.
Matías la sostuvo, sorprendido por cuán natural se sentía. Lucía llegó corriendo, pálida de preocupación. ¿Qué pasó? Una caída. Nada grave. Lucía examinó la rodilla de su hija mientras Matías aún la sostenía. Tienes razón, solo un rasguño. Vamos a limpiarlo. Llevaron a Clara dentro. Mientras Lucía limpiaba y vendaba la herida, Matías observaba. La ternura de Lucía, la forma en que tranquilizaba a su hija con voz suave y toques gentiles. Y vio cómo Clara lo miraba a él también, buscando su aprobación, su consuelo. Cuando terminaron, Clara se había calmado. Lucía la envió a jugar con Tomás, advirtiéndole que tuviera cuidado. Matías y Lucía se quedaron solos en la habitación. Ella se volvió hacia él. «Gracias por estar ahí cuando la necesitaba». «Siempre estaré ahí», dijo Matías antes de poder detenerse. Lucía lo miró, sorprendida por la intensidad en su voz. «Matías, Lucía, necesito decirte algo. No sé si es el momento correcto o si debería esperar, pero...» Se detuvo, buscando las palabras correctas. «He estado solo durante mucho tiempo. Elegí estarlo, porque pensé que era más fácil que arriesgarme a sentir algo nuevamente. Pero tú y tus hijos han cambiado todo». «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que me he enamorado de ti». El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía lo miraba con ojos muy abiertos, sin decir nada. Matías sintió pánico subir por su garganta. «Perdóname, no debí. Estás bajo mi protección, no tengo derecho a ponerte en esta posición. Olvida que dije algo». Se dio la vuelta para marcharse, pero la voz de Lucía lo detuvo. «Matías, espera». Se volvió. Ella había dado un paso hacia él. «No quiero que olvides que lo dijiste, porque yo también he estado sintiendo algo». El corazón de Matías dio un vuelco. «¿De verdad?» «Sí. No sé cuándo empezó exactamente, quizás cuando me defendiste de Cortés, o cuando jugaste con mis hijos, o cuando me escuchaste hablar de mi dolor sin juzgarme. Pero sí, Matías, también siento algo por ti». Se miraron, el peso de las confesiones llenando el espacio entre ellos. «Pero tengo miedo», admitió Lucía. «Tengo miedo de que sea demasiado pronto, de que esté confundiendo gratitud con amor, de que mis hijos necesiten estabilidad, no otra pérdida. Entiendo esos miedos, los comparto». «¿Y entonces qué hacemos?» Matías se acercó, tomando sus manos con cuidado. «Vamos despacio, sin prisa. Nos damos tiempo para asegurarnos de que esto es real. Y mientras tanto, seguimos como estamos, como amigos, como familia, y vemos a dónde nos lleva». Lucía asintió con los ojos brillantes. «Me parece bien». Se quedaron así, de pie, manos entrelazadas, mirándose con una mezcla de esperanza y temor. Y por primera vez en años, ambos sintieron que el futuro contenía algo más que dolor y soledad, contenía posibilidad. Los meses que siguieron fueron de cortejo silencioso. Matías y Lucía pasaban tiempo juntos, conversando hasta tarde en la noche, descubriendo las pequeñas cosas que los hacían únicos. Él aprendió que a ella le gustaba levantarse antes del amanecer para ver salir el sol. Ella descubrió que él tocaba la guitarra, aunque no lo había hecho en años. Una tarde, él sacó la guitarra del desván donde había estado guardada. La afinó con cuidado y tocó para ella y los niños. Era algo simple, una melodía que su madre le había enseñado, pero la alegría en los rostros de Lucía y sus hijos hizo que valiera la pena. Abril llegó con flores en los campos. Matías y Lucía comenzaron a caminar juntos por las tardes, después de que los niños se dormían. Hablaban de todo y de nada, compartiendo silencios cómodos cuando las palabras no eran necesarias. Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Matías tomó la mano de Lucía.
Ella no la retiró. Caminaron así, manos entrelazadas, sintiendo la conexión entre ellos crecer con cada paso. ¿Sabes qué me asusta?, dijo Lucía de repente. ¿Qué? Que esto sea demasiado perfecto, que de alguna manera todo se derrumbe. Nada es perfecto, Lucía. Tendremos problemas, discusiones, días difíciles, pero enfrentaremos todo eso juntos. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque he vivido sin ti, y no quiero volver a eso. Lucía se detuvo, volviéndose para mirarlo de frente. Yo tampoco. Se besaron bajo las estrellas. Fue un beso suave, tentativo al principio, luego más profundo, un beso que contenía promesas y esperanzas, miedos y valentía. Cuando se separaron, ambos sonreían. «Tenemos que decírselo a los niños», dijo Lucía. «Lo sé. ¿Crees que estarán bien con esto?» «Creo que te quieren, y creo que la idea de una familia real los haría muy felices». Al día siguiente, se sentaron con Tomás y Clara. Los niños escucharon con atención mientras Matías y Lucía explicaban, con cuidado, que se querían y que querían ser una familia de verdad. Tomás fue el primero en reaccionar. ¿Eso significa que el señor Valverde será nuestro padre? Matías miró a Lucía buscando guía. Ella asintió. «Si ustedes quieren», dijo Matías. «Sí, me gustaría ser su padre». Clara gritó de alegría y se lanzó a abrazarlo. Tomás fue más reservado, pero Matías vio la emoción en sus ojos. Yo querría eso», dijo el niño finalmente. Matías los abrazó a ambos, sintiendo una plenitud que nunca había experimentado antes. Esa noche, después de acostar a los niños, Lucía y Matías se sentaron juntos en la sala. «Quiero hacerlo bien», dijo Matías. «Quiero casarme contigo, adoptar formalmente a los niños, hacerlos mis herederos». Matías: «No, déjame terminar. Sé que puede parecer apresurado, pero he pasado años de mi vida desperdiciando tiempo, huyendo de lo que importa. No quiero desperdiciar ni un día más». Lucía lo tomó de la mano. «Entonces no lo hagamos. Casémonos». «¿Hablas en serio?» «Completamente. He aprendido que la vida es demasiado corta para temer a la felicidad. Si esto es real, y creo que lo es, entonces, ¿por qué esperar?» Matías la besó, sintiendo que el peso de años de soledad finalmente se levantaba de sus hombros. Los preparativos para la boda fueron simples. Matías no quería una ceremonia ostentosa, solo quería algo significativo, rodeado de las personas que importaban. La boda se celebró en mayo, en la capilla del pueblo cercano. Asistieron don Sebastián, la señora Inés, los trabajadores de la hacienda y algunos conocidos de Matías, de la capital. Lucía llevaba un vestido sencillo pero hermoso que ella misma había confeccionado. Matías llevaba su mejor traje. Los niños, vestidos con ropa nueva, actuaron como testigos. Cuando el sacerdote preguntó si tomaba a Lucía como esposa, Matías respondió con voz firme: «Sí, quiero». Y cuando Lucía pronunció sus votos, Matías vio en sus ojos el reflejo de su propia alegría. Fueron declarados marido y mujer. Los niños corrieron a abrazarlos. Don Sebastián tenía lágrimas en los ojos. Incluso la señora Inés, normalmente severa, sonreía ampliamente. La celebración fue alegre y llena de vida. Comida, música, risas. Exactamente como Matías había imaginado que debería ser una boda. Esa noche, después de que todos se retiraran, Matías y Lucía se quedaron solos en la casa principal, que ahora era el hogar de ambos. «Lo logramos», dijo Lucía, recostada contra él. «Sí. Nunca pensé que volvería a ser feliz así. Después de perder a Andrés, pensé que mi vida se había acabado. Y yo pensé lo mismo después de Isabel, pero estábamos equivocados, no acabados, solo en pausa.
Exacto. Se quedaron así abrazados, sintiendo el peso de todo lo que habían superado y la ligereza de lo que venía. Los meses que siguieron fueron de ajuste y alegría. Matías adoptó formalmente a Tomás y Clara. Los niños comenzaron a llamarlo padre, y cada vez que lo hacían, él sentía una calidez expandirse en su pecho. Lucía transformó la hacienda. No solo la casa, sino todo. El huerto floreció. Los jardines que habían estado descuidados volvieron a la vida. La música llenaba los pasillos regularmente, y Matías descubrió que la vida con una familia era ruidosa, caótica, a veces frustrante, pero infinitamente más satisfactoria que la soledad que había conocido. Una tarde de verano, mientras Matías trabajaba en el despacho, Lucía entró con una sonrisa misteriosa. «¿Qué ocurre?», preguntó él. «Tengo noticias. ¿Buenas o malas?». «Buenas, muy buenas». Se acercó y tomó su mano colocándola sobre su vientre. «Vamos a tener un bebé». Matías la miró, procesando las palabras. Luego una sonrisa enorme se extendió por su rostro. «¿De verdad? ¿De verdad?». La besó, la abrazó, rió con pura alegría. «Un bebé. Vamos a tener un bebé. ¿Estás feliz?». «Feliz no es suficiente palabra. Estoy completo». Esa noche se lo dijeron a Tomás y Clara. Los niños reaccionaron con emoción mezclada con preguntas. ¿Sería niño o niña? ¿Cuándo llegaría? ¿Podrían ayudar a cuidarlo? Matías los abrazó a todos, su esposa y sus hijos, sintiendo que la vida le había dado mucho más de lo que merecía. Septiembre trajo noticias de la capital. El juez Morales había sido destituido definitivamente. Cortés, sin su protección, había huido de la región para evitar cargos de usura y tráfico de personas. La amenaza había pasado. La familia estaba a salvo. En diciembre, con el primer frío del invierno, Lucía dio a luz a una niña. La llamaron Isabel, en honor a la primera esposa de Matías, porque Lucía insistió en que el pasado merecía ser honrado. Matías sostuvo a su hija recién nacida, mirándola con asombro. Era pequeña, perfecta, un milagro que nunca pensó que experimentaría. Tomás y Clara, ahora oficialmente sus hijos, se acercaron con cuidado para ver a su hermana. «Es muy pequeña», observó Clara. «Lo eres todos al nacer», explicó Lucía con una sonrisa cansada. «¿La podemos cargar?», preguntó Tomás. «Cuando seas un poco mayor», dijo Matías. «Por ahora solo mírenla, su hermano mayor y su hermana mayor». Los niños se miraron entre sí, sonriendo ante el título. Esa noche, con su familia reunida alrededor, Matías sintió una paz profunda. Había pasado años huyendo del dolor, construyendo muros, negándose a sentir. Pero Lucía había llegado a su vida cuando menos lo esperaba, trayendo consigo no solo amor, sino propósito, familia y la posibilidad de ser más de lo que había sido. Miró a su esposa, a sus 3 hijos, y supo con certeza que esto era lo que había estado buscando toda su vida. No la perfección, no la ausencia de dolor, sino esto, una familia imperfecta, construida sobre segundas oportunidades y amor ganado con esfuerzo. Una familia real. Y mientras acunaba a su hija contra su pecho, escuchando las risas suaves de sus otros hijos y sintiendo la mano de Lucía en su hombro, Matías finalmente entendió lo que significaba estar en casa. No era un lugar, era esto, era ellos. Los años pasaron con la suavidad de las estaciones que se suceden unas a otras. La hacienda, Valverde, floreció bajo el cuidado de Matías y Lucía. Los campos produjeron cosechas abundantes. Los establos se llenaron de caballos finos. La casa resonaba constantemente con vida. Tomás creció hasta convertirse en un joven serio y trabajador, aprendiendo todo lo que Matías podía enseñarle sobre la administración de la tierra.
A los 17 años ya era indispensable en las operaciones diarias de la hacienda. Clara desarrolló un talento extraordinario para la música. El piano, que había estado silencioso durante años, ahora sonaba diariamente bajo sus dedos hábiles. Matías contrató a un maestro del pueblo para que la instruyera, y pronto sus composiciones llenaban la casa de melodías originales. La pequeña Isabel creció con la confianza de una niña amada sin reservas. Tenía los ojos grises de su padre y el cabello castaño de su madre. Era curiosa, vivaz y mantenía a toda la familia en constante movimiento. 2 años después de Isabel, llegó un niño, a quien llamaron Andrés, en honor al primer esposo de Lucía. Matías insistió en ello, entendiendo que honrar el pasado no disminuía el presente. La familia se completó con otro niño, Sebastián, nombrado así por el fiel mayordomo que había servido a la familia durante décadas antes de retirarse finalmente a una pequeña casa en el pueblo. 5 hijos, una casa llena de ruido, risas, discusiones, lágrimas y amor incondicional. Matías, que había pasado años en silencio y soledad, ahora apenas podía recordar cómo había sido esa vida, y cuando lo hacía, se estremecía al pensar en todo lo que había estado a punto de perderse. Una tarde de otoño, cuando Matías tenía 55 años, se sentó con Lucía en el porche de la casa, observando cómo sus hijos jugaban en el patio. «¿Recuerdas el día que llegaste aquí?», preguntó él, como si fuera ayer. Estaba aterrorizada, no sabía qué nos esperaba. Yo estaba furioso, no quería a nadie en mi propiedad. Lo sé, podía verlo en tu rostro. ¿Y ahora? Lucía se recostó contra él sonriendo. Ahora no puedo imaginar la vida de otra manera. Yo tampoco. Permanecieron en silencio, observando. Tomás ayudaba a los más pequeños con algún juego. Clara tocaba una melodía en el piano que se escuchaba a través de las ventanas abiertas. Isabel perseguía a Andrés alrededor de un árbol, ambos riendo. «Casi los echo», dijo Matías de repente. «Ese primer día, casi los envío de vuelta al camino. Pero no lo hiciste». «No, y no sé por qué». «Yo sí lo sé», dijo Lucía tomando su mano, «porque en el fondo, pese a todos tus muros, seguías siendo un hombre bueno, y los hombres buenos hacen lo correcto, incluso cuando les cuesta. Fue lo mejor que hice en mi vida, traerlos de vuelta. Salvarnos». «No», corrigió Matías, «tú me salvaste a mí, me devolviste a la vida». Se besaron suavemente con la familiaridad de años compartidos, pero también con el afecto fresco de quienes nunca dan por sentado lo que tienen. Esa noche, después de que todos los niños estuvieran en cama, Matías y Lucía se quedaron solos en la sala. Ella estaba cosiendo, él leía. Era una escena que habían repetido miles de veces, simple y perfecta en su cotidianidad. «Lucía», dijo Matías, dejando el libro a un lado. «Sí, gracias». «¿Por qué?» «Por todo, por darme una familia, por llenar esta casa de vida, por amarme cuando yo apenas sabía cómo amarme a mí mismo». Lucía dejó su costura y se acercó a él, sentándose en el brazo de su sillón. «Matías Valverde, tú me diste un hogar cuando no tenía nada. Me diste seguridad cuando estaba aterrorizada. Y me diste amor cuando pensé que nunca volvería a sentirlo, así que creo que estamos a mano». «Nunca estaremos a mano. Siempre te deberé más de lo que puedo pagar». «Entonces es bueno que tengamos toda una vida para intentarlo». Se abrazaron, sintiendo el peso de los años compartidos y la promesa de los que aún estaban por venir. Y en esa casa que había estado vacía durante tanto tiempo, ahora llena hasta rebosar de vida y amor. 2 personas que habían perdido todo encontraron exactamente lo que necesitaban, no en circunstancias perfectas, no sin dolor o sacrificio, sino en la voluntad de abrir sus corazones nuevamente, en la valentía de amar después de la pérdida,
en la fe de que las segundas oportunidades existen y en la comprensión profunda de que a veces lo que parece una intrusión es en realidad un regalo que cambia todo para siempre.